un poderoso espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo nos asista y que entendamos la palabra correctamente. Muchas gracias, hermoso Señor. Amén. Es maravilloso cómo nuestro buen Dios tiene muchas cosas para que nosotros podamos echar mano de ellas y podamos obedecerle y podamos tener una vida abundante. Nuestra vida abundante va íntimamente relacionada con el nivel de conocimiento que tengamos de Él. Dice su palabra hermosa que debe abundar en nosotros la palabra de Cristo en abundancia, porque esa es nuestra fuerza para vivir. He estado leyendo el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y me encuentro que hay infinidad de consejos de poder que necesitamos considerar. Y hoy voy a hablar de la importancia de conocer que hay un proceso en nuestra vida y necesitamos en ese proceso la ayuda de Dios. En ese proceso, para que nosotros seamos perfectos, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, necesitamos totalmente de la gracia de Dios. En enseñanzas anteriores hemos estado vimos con Job, cómo él vivía en justicia propia y nos lleva a caer en orgullo, porque es a través de nuestra fuerza, no en humildad. Humildad es confesar nuestra total dependencia de Dios, total dependencia de Dios. Y me entusiasma mucho porque hay un digamos, como que lo quiero concentrar en una predicación, esa parte donde necesitamos conocer a Dios. La mejor manera de conocerlos a través de sus mandamientos, los necesitamos conocer, no solo memorizar, no solamente tenerlos como información en nuestra mente, sino realmente tener revelación, tener entendimiento de quién es Él. Y este es uno de los puntos de esa enseñanza que quiero dar, de quién es Dios. Quién es Dios es muy importante que lo conozcamos, porque si no hacemos a un Dios a nuestro tamaño, y eso nos lleva a caminar en error y a tratar de ayudar a Dios para que Él cumpla sus metas en nosotros. Por eso este tema que vamos a ver hoy está muy interesante, ¿no? Entonces es la importancia de conocer la ayuda de Dios en nuestro proceso a la madurez. Vamos a ver un texto que está un poquito largo para que seamos desatorados de esas mentiras tan crueles con las que suele Satanás engañarnos y robarnos el poder de Dios. Vamos a tratar este pasaje ubicando en la historia un periodo de la vida del rey David, donde él todavía no estaba fungiendo como rey, él estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y justamente este capítulo que vamos a ver, que es 1 Samuel 25, está ubicado en dos enseñanzas muy importantes, que es cuando le perdona la vida al rey Saúl. Pero vamos a ver esta enseñanza y ahorita voy a utilizar un poquito estas dos partes que les decía. Primera de Samuel 25:2 dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Vemos aquí una característica del hombre que habla, un hombre que es muy rico, digamos que físicamente, no era rico en sabiduría, era rico solamente en dinero, en bienes, que es de las riquezas menos importantes, ¿verdad? Dios quiere que seamos ricos en fe, en sabiduría, en todas estas cosas que son poderosas realmente, dice, para derribar esas fortalezas de mal contra nosotros. Pero aquí una de las características es que este hombre era rico.
3,000 ovejas, y lo vamos a tener presente cuando lleguemos a que él está en el proceso y en el momento de esquilarlas. Versículo 3 dice: y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Pero la definición de Caleb, o sea que venía de esa descendencia, significa Caleb, perro. Y algunas características de aquel entonces, cuando ponían nombres, tenía que ver con eso, que describía a la persona. Entonces aquí vemos que era para, digamos, tener los primeros datos de este hombre, pues venía de este linaje y era duro y de malas obras. Pero como contraste tenemos a Abigail, su esposa, su mujer, dice que tenía buen entendimiento. Ese buen entendimiento tiene que ver con entender los caminos de Dios. Se está refiriendo a ella como una mujer sabia, como una mujer madura. Y el 4 dice: y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. 6, y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. 7, he sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Aquí hay algunas cosas que vamos a ver. David está declarando que ha tratado bien a estos jóvenes, porque se acuerdan que él en esa huida que tenía de Saúl, él conocía muchos lugares de por ahí, por el desierto. Justamente en ese mismo tiempo tenemos a los filisteos que hacían de las suyas y andaban dominando gente y eso. Y digamos que David se había extendido a esta área de este hombre rico, donde él lo ayudaba para que no sufriera menoscabo o tuviera problemas. Él de algún modo le está declarando a este señor pues este tipo de cosas, ¿verdad? Él está yendo con este hombre, dice, en un buen día, porque se acostumbraba a tener un tiempo donde las ovejas les crece el cabello y las van a esquilar. Esquilar es cortarle la lana a estos animalitos, tratándose de las ovejas. ¿Y se acuerdan cuántas tenía? 3,000 ovejas, y él era un hombre muy rico. Entonces cuando hacían este tipo de cosas pues festejaban y se hacían banquetes grandes, y sabiéndolo David pues dijo: ok, ya yo hago cosas por ti, los hemos tratado bien y pues quiero que tú me correspondas a ese favor que yo te hice. Una de las cosas más que encontramos en este versículo dice: he venido en buen día, te ruego que me des lo que tuvieses a mano a tus siervos. No está pidiendo él: es que yo te cuido y te voy a cobrar un precio por eso. Dijo: no, pues con tu mano generosa, recuerda lo que hemos hecho por ti y pues danos, ¿no? Sin embargo, miren, el 9 dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Entonces vemos aquí los versículos que hemos leído del 4 al 9, que de algún modo David está esperando una cierta compensación, sabiendo que es un día donde él está teniendo holgura, está teniendo riqueza, y como él estaba huyendo no tenía como muchas cosas para atender a 600 hombres que andaban con él, y está pidiendo ese tipo de ayuda. Entonces
el versículo 10, miren, aquí vemos la respuesta de este señor. Dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Este Nabal, que su nombre significa necio, significa insensato, al contrario de su esposa, que era mujer de gran entendimiento. Fíjense que está diciendo que no conocía quién era David, cuando él era famosísimo, muy famoso, porque en poquito tiempo atrás él había matado a Goliat, el grandototote filisteo. Él era muy famoso, no había manera. Pero aquí la escritura no narra que le estaban dando datos a él para que él supiera quién era David, sino miren qué impresionante. Él está diciendo que no conoce a David, pero sí conoce a su papá. Dice, ¿quién es el hijo de Isaí? ¿No? Dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y también curiosamente sabía que andaba huyendo del rey Saúl. ¿Se dan cuenta? Sí que era muy insensato este señor, porque se ve de manera clara cómo él está escarneciendo a David, cómo está respondiendo de una manera muy insensata. El 11 dice, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Insistía en como tratar de humillarlo, ¿no? 12, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dieron a David todas estas palabras, pues le trajeron el mensaje a David. 13, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. No se llevó a los 600 hombres que traía, se llevó 400 y 200 a esperar. Estaba resuelto David a hacer algo no muy bien ahí, ¿verdad? Porque ya estaba preparándose como el que se prepara pues para la guerra. 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Saherido, la palabra es muy importante, hermosos, que también crezcamos en nuestro conocimiento de palabras. Por eso, aprovechemos todas esas oportunidades. Que tenga su Biblia o tenga manera de anotar, acuerden, saherir es maltratar, es humillar, sea de palabra o sea de hecho, ¿no? Entonces, si le cambiamos aquí, diría que, y él los ha maltratado, él los ha humillado, ¿ok? Dice el 15, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Vamos a ver ahorita más adelante un detalle aquí, cómo este hombre está hablando con Abigail. ¿Y por qué? Dice, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Entonces, era una información muy clara que estaba dando este criado, y un criado que por la manera en cómo está expresando él, había sido no uno solamente que lo sabía, sino que había sido él recompensado, él había tenido beneficios de eso. Por eso él, como testigo fiel, como beneficiario propio, fue y platicó todo esto y apeló con Abigail. 17 dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Aquí este hombre dice, mira, reflexiona y ve lo que has de hacer. O sea, le está pidiendo que intervenga, que haga algo, porque él está entendiendo ya el problema que viene.
Pero una de las cosas que vemos aquí, este hombre está tratando y está hablando con Abigail y no con Nabal. ¿Se dan cuenta? No apeló al mero dueño, al mero señor. Fue y apeló con ella, que presentaba entendimiento, sabiduría y madurez. Vamos a ver una enseñanza aquí donde no es la que estamos persiguiendo ahorita, pero no podemos evitar esas enseñanzas que vienen alrededor de esto, como Dios nos permita en nuestro caminar hacia la madurez ir desarrollando estas cualidades de carácter, dejar que se expresen estos frutos de Dios en nuestra vida, porque estas son ayudas grandes. Miren, cuando en nosotros impera la mansedumbre, impera la compasión, está en nosotros, podemos ver salir el discernimiento, la mansedumbre en el sentido de que no somos enojones. Tenemos esas ayudas de Dios, de que la gente que está a nuestro alrededor y que puede mirar aquellas cosas que son de utilidad para nosotros, con toda confianza pueden venir y decírnoslas cuando para nosotros están como en un punto ciego, cuando no las vemos. Pero cuando tenemos un carácter duro, un carácter con ira, pues la gente nos va a saltar. Y de ese tipo de ayudas que Dios nos da para frenarnos en nuestro camino de vivir en justicia propia, las perdemos. Entonces, vamos a seguir. El 18 dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Es muy claro, ¿verdad? Fíjense cuántos hombres iban, ¿se acuerdan? 400. Ajá, y miren lo que está llevando ella de regalos. 200 panes no es poquito, ¿verdad? Llevaba los cueros, dice, de vino, ¿se acuerdan de los odres? 5 ovejas guisadas. Yo me vino a la mente cuando se hace la barbacoa. ¿Por qué había tantas cosas aquí? Pues porque se acuerdan que era tiempo de esquilar, que era tiempo de hacer esa fiesta, pues ella ya tenía todo, ya nada más tomó, ¿verdad? Entendió ella, ¿qué era lo que estaba pidiendo David? Una compensación, ¿no? Entendió lo que estaba pidiendo él y corrió y dijo, pues va a quedar tranquilo, espero, ¿no? Sí, yo voy y enfrento esto con todas las cosas que tenían. Imagínense si no era un gran banquete, si no era un hombre bien rico, porque pudo tomar de esto fácilmente. Dice que grano tostado también y 100 racimos de uvas pasas y aparte 200 panes de higos secos. Entonces vemos aquí como ella en esa madurez está haciendo lo que su esposo no hizo. Él podía, pues tenía todo, no llegó David a decirle que le preparara, que le hiciera, era algo que él ya tenía y en abundancia. ¿Qué le costaba a él haberlo tomado y haber detenido a David que iba de esta manera, ¿no? Primero él no tenía deseo de hacerle nada, pero miren, vamos a ver ahorita más adelantito qué reacciones se tienen cuando nosotros no tenemos respuestas correctas. Dice el 19, y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ya lo había asaltado a él, el sirviente ya se lo había asaltado, no había pelado a él, había ido con su esposa. Y ahora ella también lo salta, no va con él, toma decisión y se va, dice que no le declaró nada a él. El 20, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro, ¿no? Fíjense qué tristeza, porque David ya estaba resuelto a hacer algo no correcto y pues se estaba preparando como para hacer guerra a alguien. Pero imagínense hasta qué grado pudo haber pasado
esto de su mal carácter de Nabal, que sabiendo que David ya venía resuelto a hacer algo, sí lo enfrenta a él, pero no al marido. Está muy, muy maravillosa esta enseñanza, porque en esto del caminar, ya podré darles una enseñanza con respecto a Nabal. No es él, pero no puedo evitar pues extraer estas enseñanzas que encontramos, pero nos va preparando, miren, para este tipo de circunstancias que se dan en la vida de nosotros los cristianos en ese proceso a la madurez, que podamos mirar, ¿no? Hoy no se está enfatizando la enseñanza con Nabal, pero podemos encontrar en medio de eso cómo se van a encontrar circunstancias en nuestra vida que nos van a hacer parecer pues al malo de la historia, ¿no? Pero aquí también vamos a ver un poquito más adelante cómo David en un momento, siendo ese hombre conforme al corazón de Dios, también está haciendo cosas, por lo menos en este momento, pues que no están como siendo agradables a Dios por la manera en cómo él está reaccionando y por lo que vemos aquí que Dios le dice. Entonces vemos que ella se enfrenta, va con este hombre que trae 400 hombres, ¿no? Y se puede enfrentar a él, puede acercarse a él. 21 dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Ya vemos aquí qué fue lo que está motivando a David a reaccionar de este modo con él, ¿no? Que quiere hacerle mal, quiere ya enfrentarse a él. Dice, es que me ha devuelto mal cuando yo le he hecho bien. Eso es una reacción muy natural. Esa es una reacción en justicia propia. Acuérdense, justicia como una manera de explicar muy sencilla tiene que ver con hacer lo correcto. Nuestro Dios tiene una justicia divina, siempre hace lo correcto, jamás tiene ningún grado de variación con respecto a hacer lo correcto. Y Dios quiere que vivamos en esa justicia divina, que tiene que ver con que la ayuda viene de Él, esa ayuda que es perfecta. No que vivamos en nuestra justicia propia. Justicia propia es, se ve correcto, pero el resultado de eso no va a ser correcto porque nosotros todavía nos equivocamos, nosotros fallamos. Entonces, vemos que la reacción aquí de David tiene que ver con tratar de conseguir eso que es correcto, de tener un beneficio por beneficios que le había dado a este hombre, y además no era un hombre pobre, era un hombre rico que podía devolverle el favor. Dice el 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Fíjense, aquí dice que él no va a dejar con vida a ningún varón. ¿Qué era lo que estaba resuelto a hacer David? A matar. A matar. No propiamente porque no le había querido dar, sino porque lo había humillado, lo había provocado. Entonces, él todavía hablando como que Jehová le estaba permitiendo a David eso, dice que así sea, ¿no? Sus enemigos también, los de David, pues sean del Señor. Fíjense, es aquí el punto medular de la enseñanza de lo que les quiero transmitir. Nuestro buen Dios me permita transmitirle esto porque entonces va a tener todavía más impulso en nuestra vida, ese poder que Dios quiere y no va a ser robado con la mentira del enemigo, en el sentido de que vivamos por gracia, es el poder de Dios sobre nosotros, vivamos por la justicia divina, recibiendo toda la ayuda del que todo lo puede, del que todo lo conoce,
y no con nuestra justicia propia. Miren qué medular se está poniendo esto. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Qué mujer tan sabia, entendiendo ya la molestia que este hombre traía. Como mujer rica, era la esposa de Nabal y ella no llegó mandando ni tronando dedos, llegó y se postró, se humilló, ¿verdad? Se inclinó, dice, a tierra, 24, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Algunos comentaristas dicen aquí que ella pues no fue muy respetuosa con el marido. No, sí, ella solamente estaba dando información. Y en esa información era algo de lo que David, por eso es que había reaccionado, por lo que este hombre le había mandado a decir. Entonces ella lo único que está haciendo es, Señor, no creas que no conozco tu enojo, Señor, no creas que no sé qué es lo que está pasando. Pero viene ella a calmar esos ímpetus, ¿verdad? Dice el Señor, la blanda respuesta baja la ira, ¿verdad? Y no solamente eso, dice que ella era una mujer entendida, una mujer bella, una mujer rica. Y mire, no solamente hace eso, sino ella está llegando con muchos regalos, ¿no? Y regalos muy importantes. En cuanto no valoramos en un día de no comer y eso, un platito de sopa, ¿verdad? Le damos un valor que en otro momento no daríamos. Ellos están por ahí, por áreas del desierto, y entonces ella está viendo muy bien y entendiendo cuál es la necesidad. 26 dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Vemos aquí cómo David tenía un mal momento, no era para nada como Nabal, pero estaba teniendo un mal momento en su reacción humana, en su reacción en justicia propia. Sin embargo, es algo que de verdad quiero que atesoremos en el corazón y que veamos claramente que en ese proceso de él, hubo una reacción equivocada, iba a ejecutar una acción que Dios no aprobaba y le manda una ayuda muy valiosa, muy valiosa. Aquí está diciendo, Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Que a veces aprendemos la palabra, pero de una manera no completa, de una manera distorsionada. Dos cosas maravillosas. Una, que tenemos un Dios soberano. Soberano significa que hace su voluntad. A Dios no hay quien lo mande. A Dios no hay quien le aconseje qué tiene que hacer. Cuando encontramos en la Biblia que Moisés le dice cosas al Señor y el Señor ejecuta, es solamente diciendo, Señor, he platicado contigo y solamente para tener comunicación contigo voy a repetirte lo que tú me dijiste. Esta es la esencia de cuando hacemos oraciones. Dice el Señor, si mi palabra está en ti, ¿no? Pídeme lo que quieras y te será hecho. No hay quien le enseñe, no hay quien le diga a ese Dios todopoderoso qué hacer. Él es soberano y hace su voluntad. Vamos a regresar rápido a recordar lo de Job. Veíamos que por mucho tiempo creíamos que Job era bueno y a nuestro buen Dios, maravilloso Dios, se le pasó la mano. Y a veces vivimos con ese temor de no ejecuto lo que tengo que hacer
y quién sabe qué ese Dios haga. No, vimos ahí que Job era justo, tenía su justicia propia, sí, un hombre justo, reconocía a Dios, pero mucho de lo que él hacía vivía con su propia fuerza. Y esa propia fuerza lo llevó a desencadenar un temor en su vida. Por eso es muy importante que miremos la enseñanza con Job era porque Job quería quitarle esas cosas para que se evidenciara que había dentro de Job. Y lo que había dentro de Job era temor porque él con sus fuerzas quería estar bien con Dios. Y dice Dios, no, Job, porque tú llegaste a donde llegaste, porque yo fui benigno y misericordioso contigo. Dios no va a escatimar en quitarnos algo que está ocasionando que estemos apartados de sentir confianza en Él, de no tener fe en Él, pero no en algo que nos va a afligir dolor solo por afligirnos dolor. Y aquí está maravillosa esta enseñanza porque vemos un David que está reaccionando con una expectativa, está reaccionando con yo te di, tú me tienes que dar algo muy humano. Pero miren, Dios no está enojado con él. Dios no está diciendo, ay David, te voy a mandar un rayo ahí que te desbarate porque no haces las cosas bien. ¿Qué hizo el Señor? Le mandó una mujer rica y con presentes. Eso podía bajar lo que él ya había resuelto hacer en su corazón. Él era un hombre firme. Esto es lo que debemos extraer de las Escrituras. Sí es un Dios soberano, pero nos conviene conocerlo. Nos conviene conocer a ese Dios que hace su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Es de vital importancia que un hijo de Dios comprado a precio no se someta a esclavitud de creer que con sus propias fuerzas va a agradar al Señor, porque nos vamos a encontrar todos los días tan desanimados, porque nos vamos a encontrar con una realidad, que el mal mora en nosotros, que el bien no está en nosotros. Así que hablo, me equivoco. Por eso, miren, debemos conocer a nuestro Rey. No es un Rey que está esperando nuestra equivocación para asestarnos el rayo o la nalgada o el fuego del cielo. Él conoce ese proceso de madurez en el que hemos entrado. Dice, te equivocas, córrele, tengo ayudas para ti. Confiesa, ve con tus autoridades. Acércate a aquellos que están maduros. Te doy otra ayuda maravillosa, mis mandamientos. No inventes, ¿qué vas a hacer? Por eso guárdalos, dice el Señor, guardar los mandamientos es una cosa, obedecerlos es otra cosa. El guardarlos es nuestra pequeña responsabilidad que ya tiene añadida la gracia de Dios para que podamos conocer y se tiene que injertar en el alma. El injertarlo en el alma quiere decir haz un nuevo sistema de creencias para que cuando mi espíritu habla con tu espíritu, no lo bloquee el sistema de creencias que tienes de cómo se hacen las cosas. Yo digo que si Cristo te salva, que si con Cristo te doy todas las cosas, si Él te declara justo, no hay quien te condene. Y tú siempre andas en condenación. Siempre. Otra vez, Señor, te volví a fallar. Claro, por eso te digo que corras a mí. Claro. No habla el Señor de que andemos cínicos,
porque entonces sí viene la nalgada, pero para que tenga que venir la nalgada es porque el Señor estuvo hablando. Atesórenlo con todo su corazón. Es el versículo 26, dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. 27. Este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. ¿Cuánto da? ¡Qué grande presente! 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas ¿de qué? De Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Si él es obediente a lo que Dios le pide, Dios es el que quita la vida. Pero él no tenía por qué tomar iniciativa en eso, no tenía por qué concluir eso. Dice 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, tantito, ¿se dan cuenta cómo si era bien famoso? Ella sabía, ¿verdad?, que él estaba siendo perseguido. Dice, y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. Esto quiere decir que será cuidada por aquellos que también temen a Jehová como él. Dice, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Tus enemigos van a ir tan lejos como se va una piedra que está ligada a la onda. Así van a estar tus enemigos. Si Jehová los aparta de ti, ¿por qué tendrías tú que hacer esto? Dice, y acontecerá, 30, que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Esto es muy hermoso, el ver cómo el Señor frena, cómo el Señor nos ayuda para que nosotros no caminemos en nuestros caminos. Y quiero leerles una parte donde cuando nosotros seguimos enseñanza de hombres, sea porque nosotros la buscamos, sea porque estamos en ese lugar y nos están dando esta enseñanza, fue un pequeño resumen que traigo de cómo un siervo de Dios muy nombrado, muy famoso, muy conocido, ha sido exaltado. No vamos a quitar que era un hombre temeroso de Dios, pero quedó en esta parte de vivir no con la gracia de Dios, sino con su justicia propia. Y hay mucho dolor en su vida. No es el problema el siervo de Dios, el problema es aquellas personas que levantan a otros y muchos de nosotros nos comparamos con ellos. Y como pues es obvio, ninguno de nosotros es igual al otro porque tenemos dones diferentes, entonces traemos grande condenación porque no hemos comprendido lo que la palabra dice, pero en el sistema del hombre levantan aquellas personas que se vuelven modelos para nosotros, pero no lo hacen con la pulcritud que lo hace la palabra de mostrar lo bueno de ellos, pero también lo malo. Aquí solamente nos hablan de sus grandes cosas, pero no nos hablan de la parte no buena de ellos y llegamos a conclusiones bien tremendas y como cristianos vivimos vidas muy tristes. Miren, voy a leerles, por favor tengan paciencia. Al final, quien quiera les puedo decir mi fuente de información. Dice, esta persona, oré y decía, Dios, pues digo el nombre al principio o al final, pero creo que sí, les voy a decir de quién se trata. Dice que el señor Spurgeon, ¿saben quién es él? ¿Sí? Un gran hombre cristiano, ¿verdad? Que era conocido como el príncipe de los predicadores, por tanta gente que se reunía para escucharlo. Miren,
Dice, Spurgeon sentía una gran ansiedad que brotaba, no tanto de las multitudes a las que tenía que predicar, sino frente a la terrible responsabilidad de tener que rendir cuentas ante Dios por las almas de tantas personas. Esta fue siempre una vigorosa fuente de sufrimiento espiritual a lo largo de toda su carrera. Él hizo la observación en 1883, he predicado el Evangelio durante estos últimos 30 años y más, y a menudo he sentido que mis rodillas chocaban entre sí, no porque tuviera temor de mis oyentes, sino al pensar en esas cuentas que debo rendir a Dios, si hablo la verdad fielmente o no. ¿Se dan cuenta? Dice, no tenía pánico escénico, pero tenía temor de lo que voy a hablar estará correcto o no. ¿Ustedes creen, de acuerdo a lo que vimos con David, que Dios no estaba considerando su proceso de conocer la palabra? ¿No? Entonces, él tenía temor de no dar la palabra de manera correcta. Aparentemente no hay problema con esto, se ve bien. No debemos ser irresponsables en dar un mensaje, y para ello Dios dice, no se atreva a dar un mensaje a aquel que es recién convertido, que es neófito. O sea, neófito que es nuevo, pues, que es ignorante, que no es constante, porque tuerce las escrituras. Pero en ese proceso, desde el primer día que realmente nacemos de nuevo, hay una necesidad impuesta a nosotros de hablar. Y ahora, con el tiempo, de todas las cosas que yo misma he enseñado, digo, ay, aquí me quedé trunca, ¿no? En la enseñanza. Aquí, no, tengo que corregir esta parte, ¿no? Pero una de las cosas que vemos aquí, él tenía temor. Después de 30 años de predicación, dice, le temblaban sus rodillas por eso. Otra de las cosas que vemos, dice, que una noche él salió de un salón donde tenía la capacidad de albergar a 12,000 personas, dice, porque estaba desbordante, con una muchedumbre adicional de unas 10,000 personas que deambulaban en los jardines. O sea que ahí cabían 10,000 personas, más otras, cabían 12,000, más otras 10,000. ¿Cuántas personas estaban reunidas para escucharlo? Era un hombre que captaba mucha gente por sus predicaciones muy elocuentes, además era muy gracioso y además era muy poético. Y entonces dice que el servicio acababa de empezar cuando durante la oración, él apenas estaba orando, dice la oración de Spurgeon, varios sinvergüenzas malintencionados gritaban, ¡fuego! Los balcones se están desplomando. Como consecuencia del pánico generado, 7 personas murieron y 28 más tuvieron que ser hospitalizadas por las severas lesiones que sufrieron. Spurgeon, totalmente destrozado, tuvo que ser llevado literalmente del púlpito a casa de un amigo, donde permaneció por varios días sumido en una profunda depresión. Otra de las enseñanzas que podemos ver en ese pedacito es que él lo estaba haciendo con su fuerza, estaba atribuyéndose mucho de las consecuencias a lo que él podía hacer y no podía hacer. ¿Estaba en sus manos de él el poder frenar a esos malhechores? No, pues eran tanta gente. Ahí podremos descansar en que Dios tiene control. Pero él no podía discernir esta parte, ¿no? Vamos a ver otra parte aquí. Dice, Spurgeon conocía la depresión desde antes. Como consecuencia del desastre de Surrey Hall, que es el lugar donde se murieron estas personas, se convirtió esta consecuencia, este recuerdo, en compañero suyo, dice, de manera muy frecuente. En octubre de 1858 sufrió desde su llegada a Londres el primer episodio de alguna enfermedad que lo incapacitara temporalmente, habiéndose tenido que ausentar de su púlpito durante 3 domingos. A su regreso predicó 1 de Pedro 1:6. Dice, en lo cual
Vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. En el sermón titulado La aflicción y el gozo del cristiano, cualquiera puede estar, toda esta información viene de sermones que él expresaba y que con toda transparencia decía. Pero fíjense, a veces pasamos por alto ese tipo de cosas. Dice, Spurgeon comentó que durante su enfermedad decía, cuando mi espíritu estaba tan abatido que podía llorar durante horas como un niño y sin embargo no sabía por qué lloraba, un buen amigo me estaba contando acerca de una pobre mujer que vivía cerca, que sufría de grandes dolores, pero que estaba llena de gozo y alegría. Al oír esa historia me sentí muy acongojado y avergonzado de mí mismo. Mientras se debatía frente al contraste entre su depresión y el gozo hecho patente por esa mujer que sufría de cáncer, este texto brilló en mi mente con su verdadero significado, que algunas veces el cristiano no soporta sus sufrimientos con un corazón valeroso y gozoso, sino a veces su espíritu se hunde con él. Y el cristiano debe volverse como un niñito golpeado por la mano de Dios. Cuando tenemos mucho dolor, ¿será vergonzoso el quejarnos? Pues te duele, ay, ¿no? Pero es diferente que nosotros digamos, tengo que enfrentar este dolor con gozo, con alegría, a decir, hermoso Señor, soy menos que nada, y este dolor me está queriendo apartar de ti. ¿Podrías bendecirme con gozo? ¿Podrías bendecirme? A terminar flagelado porque no estás sintiendo lo correcto, porque te está superando el dolor. ¿Me explico? Dice que otra de las cosas que eran recurrentes en él, exacerbaron su depresión, fueron las numerosas responsabilidades que tenía. Él también comentó, nadie conoce el trabajo y el cuidado que tengo que soportar. No pido simpatía, sino que pido indulgencias y a veces olvido algo. Tengo que cuidar de un orfanatorio. Estoy a cargo de una iglesia que consta de 4,000 miembros. Algunas veces tengo que oficiar en matrimonios y entierros. Debo revisar un sermón semanal. Luego tengo que editar La espada y la cuchara también. Es otro sermón, es otro libro. Dice, y además de todo eso, tengo que responder un promedio semanal de unas 500 cartas semanalmente. En 1872 aseveró que el ministerio es un asunto que agota el cerebro y fuerza al corazón y desangra la vida de un hombre si lo atiende como debe hacerlo. Yo no tengo problema con este gran siervo, ha usado Dios a este siervo para dirigir mi vida, pero de ningún modo podría yo compararme con él. ¿Sería que Dios le había impuesto esa carga de contestar esas 500 cartas semanales? ¿Será que Dios le había impuesto la carga de dirigir una iglesia con 4,000 miembros? ¿Quién podía hacer eso? A veces hablas bien bonito y la gente viene no dispuesta, viene con carga, viene confundida con su propio dolor y le preguntas, ¿cómo estás? Y te dice, nada más eso me faltaba, que te burles de mí. Porque viene mal. ¿Podrías tú con una carga semejante? ¿Quién es el único que puede darte gracia con los demás? Dios, Dios, Dios. Por eso Dios conoce en este proceso que tenemos de crecimiento hasta dónde podemos llegar. Por eso dice el Señor, yo soy la vid, tú eres el pámpano, la ramita esa, y el fruto, paz, gozo, paciencia. Pues si no estás pegado a mí con
La palabra, conozcamos a Dios a través de la palabra. No dice tengamos mucha palabra para dar sermones, no dice tengamos mucha palabra para apantallar a otros, porque la gente se da cuenta. Podemos dar un mensaje aquí con palabras rimbombantes, pero no llegamos, no somos instrumento de Dios para que la gente entienda. Dice, vamos a ver otro ejemplo. Dice, sin embargo, él rehusaba bajar el ritmo. Durante su primera enfermedad de importancia, en octubre del 58, Spurgeon escribió a su congregación y a sus lectores: no atribuyan mi enfermedad al hecho que he trabajado demasiado arduamente para mi Señor. Por su amada causa miro con piedad a la gente que dice: no predique con tanta frecuencia, usted se está matando. Y él dice: oh Dios mío, ¿qué habría dicho Pablo ante un consejo así? Spurgeon decidió que sus arduos trabajos y su angustia, aunque dañinos físicamente, deberían de ser asumidos. Estamos demasiado ocupados en cuidarnos a nosotros mismos, rehuimos las dificultades encontradas en una labor excesiva y frecuentemente tras el parapeto del cuidado de nuestro cuerpo no hacemos ni la mitad de lo que deberíamos. Un ministro de Dios debe desdeñar las sugerencias que lo invitan a la comodidad ignoble. Su llamado es el trabajo arduo, y si destruye su constitución, al menos yo, únicamente doy gracias a Dios que nos permite el gran privilegio de convertirnos en sacrificios vivos. ¿Qué significa ser sacrificio vivo? Justicia propia. Dice el Señor: si yo ya me sacrifiqué por ti, no quiero sacrificio, quiero que me conozcas, que te gloríes en conocerme. Si yo conozco a Dios, pero ya leí toda la Biblia, pastora, ya me sé los 49 mandamientos, las cualidades de carácter y además los animalitos. Ok, déjame ver por el fruto que eso te está llevando a conocer a Dios. No tu fruto, el fruto de Dios, que el amor que no condiciona, que da, y no como David, que estaba esperando que le dieran de vuelta lo que él había dado. Justicia propia. De verdad, respeto mucho al hermanito, él no tiene el problema son las personas que levantan la parte noble de ellos. Pues si yo me comparo con él, soy menos que nada también, ni siquiera puedo terminar bien un sermón, no se me da. Y bueno, ya por último, dice: algunos meses más tarde, Spurgeon describió en un sermón una experiencia durante ese periodo de aflicción. Hace algunos meses, cuando estaba siendo atormentado por el dolor a tal punto que no podía soportarlo sin gritar, le pedí a todos los que me rodeaban que abandonaran la habitación y que me dejaran solo. Y luego no tenía otras palabras que decirle a Dios, excepto estas: tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Y tú, como un padre, eres tierno y lleno de misericordia, ¿verdad? Dice: yo no podría soportar ver que mi hijo sufriera como tú me haces sufrir. Era que está siendo atormentado como yo lo estoy siendo ahora, haría lo que pudiera para ayudarlo y lo abrazaría para sostenerlo. ¿Todavía se agravará sobre mí tu mano y no tendré una sonrisa de tu rostro? Pues claro, cuando llevamos la vida a nuestra manera, tememos la soberanía de un Dios que no conocemos. Pero si conocemos cómo es nuestro Dios, dio a su amado Hijo en el que tenía complacencia, que desde la eternidad no se habían separado, para que fuera hecho pecado para rescatarnos. Dice: y si te di eso, ¿no te voy a dar juntamente con él todas las cosas? Porque el venir a mí es vida y vida abundante.
porque la mentira nos invade a veces. Leemos mucho, hacemos mucho para terminar diciendo a Dios, es que con reverencia, es que su excelencia, Señor bendito, puro y hermoso y maravilloso de los cielos, que hizo todo y que nada se mueve sin tu consentimiento, ¿podrías ser amoroso conmigo? Es tremendo, porque la justicia, ya no va a leer más, la justicia propia, normalmente caminamos en ella, pero Papito nos habla hoy y nos dice, no es con tu fuerza. ¿Te diste cuenta que terminó el día y no fuiste a la palabra? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por los muchos afanes. Hermoso, es el momento de decir, Papito, otra vez mi humanidad. ¿Cómo puedes competir en una plana página de la Biblia contra las luces y los reflectores de toda la información que está? Nos metemos a veces sí horas para estudiar solamente para la justicia propia, para satisfacer el hambre que tenemos de conocimiento, pero a la hora que vienen los problemas, solo es un conocimiento que va a salir porque la nueva información del problema la va a quitar. Dice el versículo 32, ya con esto acabo. Miren, estas ya no, pero lo leen en casita, sí, veo que son bien diligentes. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Dios le mandó ayuda a David, ¿verdad? No lo fulminó, no lo sancionó por la acción equivocada que quería hacer. Le mandó ayuda que le impidiera hacer lo que su justicia propia quería. Dios nos tiene muchas ayudas. Por eso, una y otra vez nos dice que una de sus ayudas maravillosas son sus mandamientos. Sus últimas palabras fue, vayan y enséñenle a otro lo que les mandé. Porque esos son los caminos de luz que nos enseñan qué hacer y qué no hacer. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia a nosotros. Esa es la partecita chiquita que nos toca. Para que cuando vayamos a obedecer, no es con tu justicia propia la obediencia, es con su gracia divina que va a fluir en ti, pero ¿qué te va a iluminar? ¿Qué te va a prender? ¿Qué te va a activar si no está la palabra que necesita estar para ser activada por el Espíritu de Dios? Por eso, si el bendito Dios quisiera bendecirnos hoy y darnos espíritu de revelación, entenderemos, hermosos, que podemos descansar. No vamos a agradar nunca a Dios con nuestras fuerzas, sino en nuestra pequeñez, en humildad, buscándolo cada día. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ay, amado Dios, eres muy lindo, muy amable. Podemos ver que esta semana, que aparentemente se toma como para tener un tiempo de reflexión y de meditación, para muchos es un tiempo de descanso y vacaciones, donde la gente perversa y malvada con espíritu de anticristo, que no han nacido de nuevo, que no tienen tu espíritu divino en ellos, planean para que nosotros hagamos conforme ellos dicen. Pero tú eres muy hermoso, papá, porque nos convocas en este día como una pequeña expresión de
el deseo de tu corazón de darnos las ayudas que necesitamos para que los maestros que tienen la responsabilidad de estudiar, de entender, de comprender la palabra, puedan traerla desmenuzada, puedan traerla para que pueda ser comida por los oyentes. Por eso, hermoso Dios, quiero suplicarte con todo mi corazón que bendigas a mis hermanitos, que puedan entender que son pequeños, que son menos que nada, pero que solo una demanda tienen: que te conozcan y que sepan que la ventaja, que el poder está en estar cerca de ti a través de la verdad, no de mucho conocimiento, sino de la verdad implantada en nuestra alma. Papito, inclina su corazón a tus mandamientos y permite, precioso Rey, que puedan descansar sabiendo que nuestro Dios Todopoderoso conoce nuestro proceso. Gracias, precioso Dios, por tu amor y tu misericordia. Amén.